Sí, sí, es que el estilo de gobierno de Donald Trump se caracteriza por, podríamos llamar, un gambler. Le gusta la chinguia, ¿no? Las apuestas políticas de él se caracterizan por ser una mano alta. Uno, dos, ha demostrado ser también, para bien o para mal, una persona muy recursiva, que hoy te puede decir, por ejemplo, estoy decidido en que Estados Unidos no va a incurrir en ningún tipo de guerra, pero en la tarde te está diciendo, mándame los aviones a exterminar las reservas de uranio de Irán, ¿no? Y abriendo un compás probablemente calculado de un riesgo de que efectivamente eso pudiera traducirse en una conflagración internacional, que hasta ahora no ha sido así, afortunadamente. Es un jugador, es un hombre recursivo, es un hombre que no le pesa la mano para en un momento dado poner sobre la mesa una apuesta alta, ¿no? A esta hora comenzamos con Mirador Económico, con el economista Horacio Estriví, que ya está con nosotros a esta hora de la mañana. Don Horacio, muy buen día. Buen día, ¿cómo estás, Guillermo? No, Saludos, Javier, Diego en la cabina. espero que todo bien. Oh, muy bien, gracias a Dios. Oye, también quiero saludar a don Javier Castillo, que nos hace pues el acompañamiento a esta hora de la mañana. Javier Castillo, Buenos bienvenido, buen días. día. Buenos días, Guillermo. Siempre feliz de estar acompañándolo. ¿Me escuchas bien? Muy bien. Excelente. Oigan, bienvenidos. Don Horacio Estriví, comencemos de una vez para que no se nos vaya el tiempo. ¿Qué tenemos para hoy? Gracias, gracias, muy amable. Mira, empecemos por la coyuntura internacional y los impactos que pudiera tener o no sobre Panamá, como siempre tratando de identificar, de seleccionar esas variables que efectivamente pueden representar algún tipo de incidencia sobre Panamá. Y en este caso, creo que nos corresponde hacer mención a dos aspectos en el plano internacional. Uno, lo relacionado con la evolución que ha tenido la crisis entre Irán e Israel. Y en segundo lugar, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de continuar manteniendo las tasas bajas. Y en ese sentido, pues lo que prevalece, lo que pareciera primar en el ambiente es lo que los analistas ya están reconociendo como una debilidad militar de Irán, que inicialmente se pensó pues, que iba a tener una mayor capacidad de reacción y resistencia frente a los ataques de Israel y luego entonces también frente a los ataques de Estados Unidos. Sin embargo, en la práctica pareciera que la capacidad de beligerancia, si se quiere, militar desde Irán ha sido mucho más limitada, ¿no? Y esto ha provocado naturalmente que se estabilice un poco más el precio del crudo, y que si bien inicialmente, como lo dijimos en el programa anterior, hubo un alza de aproximadamente un 7, 8, 9% en el caso de algunos crudos, poco a poco se ha ido revirtiendo esta tendencia hacia el alza y se ha ido estabilizando el precio del crudo, entre otras cosas como consecuencia de lo que los analistas perciben como por ahora un triunfo de Israel y de Estados Unidos sobre Irán. Y si bien en un principio se temía la posibilidad de que hubiera un cierre en el estrecho de Hormuz, al final pareciera que eso no se va a dar como consecuencia, entre otras cosas, de que precisamente Irán se siente acorralado, se siente débil y probablemente en este momento esté buscando más bien es algún tipo de negociación, algún tipo de tregua como efecto se está dando. Ahora bien, solo como voz de alerta, efectivamente aquí digamos, otro driver, otra variable importante en esta crisis que pudiera o no incidir sobre el precio del petróleo, y con esto les paso el micrófono, es precisamente la confirmación de que en efecto el bombardeo por parte de Estados Unidos sobre lo que pareciera ser algunas reservas e infraestructuras para reservar eh, insumos que son fundamentales para uranio, en este caso, para la fabricación de bombas, pues también pareciera que había sido neutralizado de manera efectiva. Hay rumores sobre esto, hay discusiones sobre si fue tan efectivo o no, pero probablemente no se sepa hasta dentro de un par de semanas. Eso podría ser una de las variables, en todo caso, que pudiera a futuro incidir sobre el precio del crudo, que por ahora pareciera mantenerse nuevamente en niveles estables. Nos fue bien, Horacio, nos fue muy bien porque realmente el potencial que tenía este conflicto de impactar la economía mundial era enorme. Y de alguna manera, yo estoy ya comenzando a pensar que la teoría de Guillermo de que el tipo es un genio se puede dar, porque no subió más allá de $78 el barril, otra vez está por debajo de 70, y aparentemente la tregua está estable.
todavía estamos viendo, porque a mí me parece rarísimo que la gente de Irán con su carácter haya cedido de esta manera, pero efectivamente parece que les dieron una cachetada brutal y quedaron tranquilos, ¿no? Pareciera, al menos por ahora. Ha sido un proceso progresivo, no creo que haya sido producto nada más de esta última cachetada, o que quizás este fue el elemento ya más persuasivo, si se quiere, de la incapacidad militar de Irán, pero sí es cierto un hecho, ¿no? Y es que eh, ha sido un proceso de desmonte progresivo. Recuerda de que Israel ha venido primero neutralizando a los tentáculos de Hamas, de los de Hezbollah, que son, digamos, vehículos o Proxies. herramientas de terrorismo que utilizaba Irán para incidir sobre el área y particularmente sobre Israel, etcétera. Y eso fue progresivamente neutralizado poco a poco. En segundo lugar, eh, prosiguió pues el avance militar de Israel, no se limitó a neutralizar estos grupos que operaban sobre todo cerca en Libia y en Gaza, sino que también progresivamente fue incursionando contra Irán. Ya un ataque militar abierto, se desplazó y digamos, desarmó, atacó diversas bases militares de Irán y luego entonces también algunas instalaciones de potencial uso para fabricación de armas nucleares. Así que ha sido un proceso progresivo, pero sí, yo creo que la mayoría de los analistas se equivocaron al pensar que Irán tenía una mayor capacidad de reacción que en efecto hasta ahora pareciera no haberla tenido. Yo no descartaría todavía que se mantenga cierta expectativa de alguna posible reacción. Al final sigue siendo un país con recursos, sigue siendo un país petrolero y sigue siendo un país que puede en su momento recurrir al terrorismo, ¿no? Claro, que no es como que no lo han hecho anteriormente, ¿no? Efectivamente. Parte del problema. Lo Bueno, bueno. lo que sí es para los optimistas, los que quieren, eso a veces me incluye a mí, los que quieren ver todo de un punto de vista color rosa, que probablemente eso signifique digamos, la evolución de ese país del fundamentalismo islámico hacia una democracia como el Occidente. Creo que eso sí podemos irlo descartando, ¿no? Y creo que en ese sentido los esfuerzos de Donald Trump de destronar, si se quiere, la jerarquía islámica probablemente no va a resultar en una democracia necesariamente, ¿no? Y para los efectos tengo que recordar un poco lo que está pasando en Siria, lo que pasó en Irak en su momento cuando Estados Unidos invadió, etcétera, etcétera, etcétera. Rara vez vemos que estas transiciones devienen en una democracia como tal, ¿no? De hecho, para nuestro análisis económico, el hecho de que no se haya derrocado el régimen y que se mantenga el sistema político tal y como está, nos ayuda, porque ese nivel de estabilidad es el que mantiene la gasolina a $3 el galón y no que nos los haya disparado a $8 el galón, que era lo que todo el mundo estaba planificando que iba a pasar, ¿no? Efectivamente, y aunque ahora de momento no quisiéramos especular un poco en esto, sí en su momento sentimos alguna aprehensión en cuanto a que subiera el petróleo, porque en Panamá, primero que nada, Panamá es un país por excelencia importador de este producto. Dos, Panamá por excelencia es una economía que utiliza con poca eficiencia el combustible. De eso hay indicadores muy claros. Somos poco eficientes en la utilización de energía y de eso hay evidencias muy claras, ¿no? O razones muy fáciles de identificar, el tráfico, el diseño de nuestra ciudad, el diseño de nuestros edificios, lo hace casi que absolutamente dependiente, ¿no? de la electricidad, etcétera, y de la energía. Ahora bien, más allá de eso, el hecho es que efectivamente por el momento hay visos de una estabilización a nivel del precio del petróleo que va a ayudar mucho a Panamá, sobre todo a ayudar la presión que eso hubiera representado al consumidor y al gobierno, por cuanto que el gobierno al final termina teniendo que subsidiar buena parte del consumo de gas, de energía, inclusive de gasolina. Gracias al Señor. Efectivamente. Ahora bien, continuamos el panorama internacional, global. Lo otro es que bueno, y de nuevo, la estabilización de los precios del crudo no solamente son atribuibles a esta percepción de los mercados de que Irán no tenía el potencial militar que se suponía, sino que además también hay evidentemente una capacidad de reacción de parte del mercado, de aumentar la producción, etcétera. Por otro lado, acuérdate que la mayoría de los organismos internacionales también han pronosticado que la economía probablemente va a tener un menor crecimiento del que se estimaba, y esto es, entre otras cosas, consecuencia un poco
de la incertidumbre que ha producido la política arancelaria de Trump. Entonces, por cierto, también hay que reconocer que ha habido una tregua, una impresión de normalización, una vez que Estados Unidos decidió, Trump decidió retractarse de la posición de mantener altos aranceles, y que dio un periodo, pues, por así decirlo, para negociar con China y con otros países. Hasta ahora, si bien no hay ninguna evidencia de que se esté estableciendo una negociación, acuerdos concretos con diversos países, algunas excepciones hechas con Inglaterra, etcétera. La percepción es que efectivamente eh, se va a llegar a un acuerdo eventualmente. Por lo menos Estados Unidos y China van a desistir de esa guerra confrontacional que pareció caracterizar de las últimas semanas, ¿no? Entonces, todos estos factores naturalmente contribuyen a mantener una visión un poco más estable del mercado internacional y mercado global. Yo creo que son buenas noticias, hay que reconocer. De hecho, yo pienso que, como te digo, nos ha ido bien. Estos niveles de estabilidad que estamos viendo, no los esperábamos hace un mes. Así que No, yo pienso no lo digo, esperamos. todo esto es un tema de momentos, así que hay que seguir viendo qué va a pasar, pero en este momento la perspectiva me parece que es positiva, ¿no? Indudablemente, pero de nuevo volvemos al dilema de no enfocarnos exclusivamente en los temas coyunturales, porque si así fuera tendríamos que decir que si bien tenemos estas buenas noticias en Panamá, continúa un poquito la situación de incertidumbre respecto a Bocas del Toro, donde se han dado confrontaciones violentas después de casi 2 meses y pico de cierre. Y a mi parecer esto naturalmente mantiene una especie de espada de Damocles sobre la expectativa que podamos tener nosotros con respecto a la necesidad de una estabilización, una normalización del país que nos permitiera en un momento dado crecer, y no crecer al ritmo que estamos, sino a un ritmo mucho más alto, económico, y estos sin entrar pues la discusión de que de nuevo, el país no solamente requiere una visión de resolver las cosas a corto plazo, sino también hay pendiente una serie de reformas que son indispensables si queremos encauzar el país nuevamente por un verdadero sendero de recuperación sostenida, de equidad y de preservación del medio ambiente. Y eso pasa un poco por el tema de la institucionalidad, de la gobernabilidad, de la mejora de la representatividad política. Y son temas complejos, son temas que no se recogen necesariamente en el día a día de los indicadores de empleo, de inflación o de crecimiento trimestral del PIB. Así es. Podemos pasar a hablar del precio. ¿Tenías algún comentario sobre el tema, Guillermo? No, negativo. Continuemos. Podemos pasar a hablar del precio del dinero. Sí, bueno, mira, de nuevo, en Estados Unidos se mantiene la política de la Reserva Federal de no bajar las tasas de intereses, que es la decisión básicamente de Jeremy Powell, que es el presidente del Banco Central, si se quiere. Y por otro lado, esto naturalmente lo ha colocado en una posición de rivalidad con Donald Trump, que hace algunos meses amenazó con que iba a sacar del cargo a Powell, que fue el mismo que él colocó, la misma persona que colocó en su primer mandato. Y el descontento deriva probablemente de que no se ha cumplido el capricho de Donald Trump de bajar las tasas de interés. Y esto ha provocado que ahora Donald Trump busque otra estrategia, porque su reacción original de amenazar que iba a sacar a Powell generó una gran perturbación, gran convulsión y un gran descontento en el mercado, ¿no? Al punto que nada más el simple anuncio, la simple insinuación que hizo Donald Trump provocó inmediatamente un alza en la volatilidad de los mercados bursátiles. Ahora Trump recurre a otra argucia, y es que decir, bueno, quédate en el puesto, es como decir, bueno, Guillermo sigue siendo presidente del Banco Central, pero desde ya voy anunciando que lo voy a ir sacando. Y inclusive voy a anunciar con quién lo voy a reemplazar, con Javier. Naturalmente que esto va generando una expectativa, porque crea incertidumbre con respecto a cuál de las dos figuras debemos hacerle caso, al que está en el puesto o al que se anunció que va a venir. Entonces, al final, tengo que decir que a mí me parece que, de nuevo, Donald Trump incurre en otro error, así como pareciera que ha capitalizado políticamente en cuanto a desistir de la alza de los aranceles, en cuanto a que por ahora pareciera haber recuperado parte de su popularidad política con este acertado ataque que aplica a Irán. Por otro lado, persiste un poco esta incertidumbre con respecto al tema de la Reserva Federal.
La Reserva Federal ha decidido simple y llanamente mantener las tasas de interés donde están estáticas, ni subirlas ni bajarlas un poco como reacción frente a lo que percibe todavía la Reserva Federal como factores de incertidumbre, sobre todo respecto, en este caso, a los precios del mercado, a los índices de precios, a la posibilidad de que haya una resiliencia de los índices inflacionarios, lo cual sería fatal para Estados Unidos. Inclusive yo, más allá de esto, Javier, y te devuelvo el micrófono, hay una figura en economía que se llama liquidity trap, que tiene que ver con que en un momento dado, y esto lo estudió Keynes, tú puedes bajar las tasas de interés todo lo que tú quieras. Y en principio eso debería, al abaratarse el costo del dinero, debería redundar o traducirse en una mayor propensidad hacia el consumo, una mayor propensidad hacia la inversión, por cuanto que el dinero es más barato. Sin embargo, este hecho no se da en forma aislada, se da en un contexto económico que se caracteriza por un cierto nivel de expectativas. ¿A dónde voy con esto? Que si las expectativas no son las más favorables, que si las expectativas son de incertidumbre, que si hay un elemento inquietante dentro de la economía, las tasas de interés, la baja en las tasas de intereses no va a tener el mismo impacto. De modo que mientras persista esta incertidumbre respecto a cuál es la decisión que va a adoptar Estados Unidos en materia, por ejemplo, de materia arancelaria, es probable que una baja en las tasas de interés no tengan un impacto, directo o efectivo, ¿no? Sino que persista un elemento de contención en el gasto, de contención en la propensidad hacia la inversión, etcétera. Así que eso es uno de los elementos de incertidumbre que creo que Donald Trump estaría pasando por alto. Otro elemento más de incertidumbre. Y ese era el comentario que yo iba a hacer. A mí me parece que la equivocación es mucho más grave de lo que parece, porque cuando tú desmantelas un sistema como tan sensible a los componentes de estabilidad, pueden haber otros elementos que se den que pueden descargar algunos otros esfuerzos. Sin embargo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque técnicamente él no tiene el poder de hacer lo que él dijo que iba a hacer. Sin embargo, también ha demostrado en más de una ocasión que que ha hecho cosas que no podía hacer y las ha hecho igual. Sí. Sí, es que el estilo de gobierno de Donald Trump se caracteriza por lo que se llama, podríamos llamar, un gambler. Le gusta la chinguia, ¿no? Las apuestas políticas de él se caracterizan por ser una mano alta, ¿no? Y él ha demostrado ser también, para bien o para mal, una persona muy recursiva, que hoy te puede decir, por ejemplo, estoy decidido que Estados Unidos no va a incurrir en ningún tipo de guerra, pero en la tarde te está diciendo, mándame los aviones a exterminar las reservas de uranio de Irán, ¿no? Y abriendo un compás probablemente calculado de un riesgo de que efectivamente eso pudiera traducirse en una conflagración internacional, que hasta ahora no ha sido así, afortunadamente. Entonces sí es un jugador, es un hombre recursivo, es un hombre que no le pesa la mano para en un momento dado poner sobre la mesa una apuesta alta, ¿no? En cuanto a sus estrategias políticas. O sea que debemos entender, aunque ya hemos dicho en más de una ocasión que no hay una correlación directa entre el aumento o la disminución de las tasas en Estados Unidos y nosotros, que sí hay un grado de estabilidad, por lo cual aquí las tasas no deben tener fluctuaciones muy graves tampoco. Es una buena forma de enfocarlo, efectivamente. Yo me adhiero a esa visión rudimentaria, pero muy acertada de cómo veo yo las perspectivas de las tasas de interés. En el sentido de que efectivamente no hay una relación directa y casi siempre se da con ciertos time lag, con ciertos vacíos, demoras de tiempo, pero el hecho es que efectivamente tú puedes tener alzas en la tasa de interés en Estados Unidos y en Panamá se dan eventualmente, pero se dan en forma un poco más lenta. Y asimismo puedes tener una situación de baja en las tasas de interés en Estados Unidos y eso no se traduce inmediatamente que en Panamá se ajustan las tasas hacia abajo. O sea, hay una relación, pero es una relación más débil y presenta lo que se define en economía como time lags, como demora, como desfases, ¿no? Más allá de eso, he escuchado la recomendación de algunos economistas que tienen bastantes likes en las redes, decir, ¿cómo es posible que en Panamá se anuncie una alza de tasas de interés en el momento en que precisamente la economía pareciera que débil localmente y que requiere una baja en las tasas de interés? Bueno, yo creo que es bueno recordarle a los colegas y al colega economista que plantea esa idea.
que en realidad Panamá no tiene una política monetaria. Uno, dos, que las alzas y las bajas en las tasas no obedecen por consiguiente a una decisión de política monetaria, sino simple y llanamente a una serie de factores ajenos a una política de este tipo, ¿no? Que obedecen más un poco a la coyuntura internacional y a las decisiones estratégicas que adoptan los bancos en Panamá con respecto al fondeo, a los fondos donde provienen esos recursos que se colocan eventualmente como crédito en la economía. Ahora digo esto y no es una defensa de los bancos, ¿no? Al contrario, lo que voy a decir ahora es que si en realidad lo que decíamos en Panamá es, uno, tener un crédito más económico, dos, tener un crédito que sea más accesible a personas que no son sujetos de crédito tradicional, que no tienen perfil bancario, por así decirlo, siempre hemos sostenido que la única alternativa que visualizamos nosotros, y es una donde estamos claramente atrasados, es fintech, que es básicamente plataformas de depósitos y de colocación de créditos a través de plataformas digitales debidamente supervisadas. Eso en última instancia es una fuente de capital magnífica en otros países y que han permitido en un momento dado alternativas de financiamiento para actividades que normalmente no son bancarizables de acuerdo a la banca tradicional de Panamá. Yo entiendo perfectamente el tema de la posición de los bancos en Panamá, y los bancos lo que alegan es decir, mira, como nosotros no tenemos un sistema que tenga el lender of last resort, que básicamente se traduce en que si a los bancos les va mal, el Estado los rescata. En Panamá no existe esa figura. En Panamá todo depende de la debida supervisión y colocación de fondos, porque los bancos asumen su propio riesgo. El banco que se va a la quiebra en Panamá. Afortunadamente ha habido casos muy aislados de eso. Eso provoca que los bancos en Panamá, por naturaleza, sean tremendamente conservadores, ¿no? Lo cual está bien. Sin embargo, ese es un asunto de los bancos. Lo que nosotros como panameños y como economistas debemos buscar es decir, bueno, si los bancos no son capaces de asumir ese riesgo, si los bancos no son capaces de colocar los créditos en unas tasas que el mercado encuentre más competitivos, entonces tenemos que buscar nuevas alternativas. Y creo que ahí es donde Panamá ha sufrido un serio retraso que inhibe, que paraliza un poco el motor de crecimiento, sobre todo de la pequeña y mediana empresa. Esa es lo que quería señalar. Pero Horacio, me da la impresión de que al ser conservadores les permiten ser competitivos en ciertos productos. Por ejemplo, la tasa de interés de plazo fijo es la mejor del mercado mundial. Pudiera ser, tendría que comprobarlo. Guillermo, lo único que te puedo reaccionar es de la siguiente forma. Sé que es mejor que la de Hong Kong, la de Singapur, la de Nevada. O sea, pudiera ser, pero tendría que verlo también en términos reales. Que para Panamá también es una de las economías con menor inflación del mundo, ¿no? También. Y también en esas economías ellos fomentan más que tú inviertas en acciones y en fondos virtuales que en plazo fijo. Y aquí no sé. Sí. Aquí todo lo contrario, todo lo contrario, que no inviertas en acciones, nada. Bueno, de nuevo, yo lo que planteo es que en realidad la competencia, desde que lo planteó Adam Smith y otros economistas insignes, la competencia siempre es sana, ¿no? La competencia es lo que conduce a una mayor productividad, mayor eficiencia y a un mayor balance entre la oferta y la demanda, en este caso de crédito. Así que yo sí pienso que Panamá debería intentar otras alternativas que no son la banca tradicional. Más allá de las ventajas indudables que ha tenido la banca en Panamá, hay críticas muy claras en el sentido de que la banca también podría modernizarse más, que si bien tenemos una banca bastante estable hacia afuera, hacia adentro, la característica parece todavía que no hay la variedad de productos que pudiera haber. Yo creo que a todos nos consta que mientras hubo avances significativos en medios de pago en otros países, Panamá hasta hace poco es que tenemos realmente algunas ventajas de hacer transacciones, y no voy a citar el nombre, por vía teléfono, etcétera. Son cosas que en otros países ya se han venido instrumentando desde hace muchísimos años. Así que yo sí creo que haríamos bien en una revisión completa de la modernización del sistema bancario, que no se trata nada más de supervisar el credit worthiness o la solidez de los bancos, que sí la tienen. Además de solidez, requerimos una banca un poco más agresiva, que asuma riesgos, y definitivamente que la banca tradicional no está diseñada para asumir esos riesgos, ¿no? Ni está diseñada para asumir préstamos de pequeña escala, sino bancos de un perfil, préstamos de un perfil que se ajusten pues, a los criterios tradicionales de la banca, etcétera, ¿no? Yo no estoy diciendo asumir riesgos innecesarios bancarios, sino que
bajar un poco digamos, el estándar, sobre todo para préstamos de pequeña escala, en un momento dado de $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, permitir que el mercado reaccione frente a la demanda que hay de créditos allá afuera, creando nuevas fuentes alternativas de oferta crediticia. Ese es el punto fundamental. Aprovechando la posibilidad de una consulta gratuita, y saliéndome quizás un poco del tema, voy a preguntar, pues no sé, yo recuerdo hace muchos años que llegamos a tener 150, casi 160 bancos en Panamá. Hoy esa cifra es mucho menor. Yo sé que han habido adquisiciones, fusiones, pero ¿por qué tantos bancos de los pesados, pues de extranjeros? Bank of America, aquí nunca estuvo JP Morgan. ¿Por qué los Citibank? ¿Por qué se fueron? Esa es una buena pregunta. Yo creo, me atrevería a proponer que abordemos ese tema, quizás con algún especialista bancario y traerlo y plantearle esa inquietud. Pero sí, coincido contigo en que ha habido una transformación del perfil de los bancos que están presentes operando en Panamá, y que se ha vuelto una banca un poco más de tipo regional que internacional. Habría que estudiar a fondo un poco cuáles son digamos, los factores que impulsan esa transformación en nuestro perfil como centro bancario internacional. Más allá de eso, creo también que Panamá sigue siendo un centro bancario internacional de prestigio, de reputación, y que parte de esa reputación puede verse en un momento dado afectado quizás, y que afortunadamente el país ha tomado las medidas mínimas necesarias para efectivamente poder mantener esa reputación, aplicando estándares como Basilea, aplicando estándares en materia de lavado de dinero, etcétera, que son en última instancia la garantía de la confianza, ¿no?, de los mercados en el funcionamiento de esos bancos. Don Horacio Estreví, muchísimas gracias por otro Mirador Económico el día de hoy. Y nada, Dios mediante, nos hablamos el próximo jueves, ¿te parece? Claro que sí. Recuerden que hasta entonces, y que tengan una feliz semana. Recuerden que pueden volver a escuchar este espacio en YouTube a partir del domingo, así que no se lo pierdan. Javier Castillo, muchas gracias por la colaboración. Siempre un placer, Guillermo. Hasta pronto, Horacio. Muchísimas gracias, Horacio Estreví, con Mirador Económico, aquí en La Mañana en Compo Radio Ancon.